Buenos días, mi nombre es Alison Rufino y hoy les voy a hablar sobre el control constitucional en el Perú. Hacemos una relación histórica del ordenamiento jurídico nacional establecido en el país a efecto del ejercicio de la función judicial del control constitucional, de los actos y de las normas teniendo como referencia desde luego el marco señalado por el sistema jurídico normativo. De acuerdo con ese propósito, prestaremos atención al sistema jurídico normativo y al ordenamiento jurídico concretado establecidos en el país hasta antes de la vigencia de la Constitución de 1979, dentro de cuyo sistema y ordenamiento el Poder Judicial realizaba la función de control de la constitucionalidad, de las leyes y de los actos de gobierno y administración. Y luego haremos una comparación entre estos y el sistema normativo vigente a partir de la sanción de la Constitución de 1979 y el ordenamiento jurídico concreto establecido a partir de la sanción de dicha norma. La Constitución de 1979 marca una ruptura que fija un antes y un después en el ejercicio de la función judicial del control constitucional. Hay dos situaciones que están estrechamente vinculadas: la organización judicial por un lado y el ejercicio del control de la constitucionalidad de las leyes y la legalidad de los actos de gobierno y administración. La organización judicial y el control constitucional dependen de la política judicial, es decir, de los criterios que orientan la acción institucional. Encauzaremos la exposición en torno a estos tres conceptos. Comenzaremos con el primero de ellos, la organización judicial. Es un hecho constatable que hasta antes de la vigencia de la Constitución de 1969, la institución judicial constituía una organización unitaria. Era una sola entidad. Todas las funciones de la administración de justicia se concentraban en el Poder Judicial y todas las de gobierno judicial en la sala de pleno de Corte Suprema. Cuando afirmamos que el Poder Judicial se concentraba todas las funciones de la Administración de Justicia, nos referimos a las funciones jurisdiccionales, fiscales, adversariales, electorales y desde luego a la función de control constitucional. Control constitucional. El control constitucional es bastante extenso. Es una expresión amplia y general que comprende el conjunto de mecanismos sociales, políticos, institucionales, comunitarios, individuales y colectivos que se ponen en movimiento para asegurar el respeto de los derechos fundamentales de las personas y la vigencia del orden jurídico político en sus diversos niveles y expresiones. Podemos llamarle control constitucional social. Es una comprensión muy inmediata. El concepto de control constitucional estaría referido a la actividad de las instituciones del sistema jurídico político realizada con el mismo objeto. Será entonces control constitucional político o institucional. Una más estrecha comprensión indicará que el control constitucional es ejercido por las instituciones judiciales. Lo llamamos control constitucional judicial. Y en otra, más restringida aún que la anterior, el control constitucional es ejercido por los órganos jurisdiccionales dentro de los cánones de un proceso judicial. Se trata de ese supuesto del control constitucional jurisdiccional. El control jurisdiccional es una de las clases de control judicial del control político o institucional. En este último es una clase de control social. Nuestra atención se concentrará ahora únicamente en los mecanismos relacionados al ejercicio de la función del control constitucional judicial, sin desconocer la primera importancia de los mecanismos sociales y políticos de control constitucional que corresponde a las instituciones del sistema jurídico político, Estado y de la sociedad organizada respectivamente, ni de los controles constitucionales jurisdiccionales regulados por el Código Procesal Constitucional. Modelos. Primero, el control constitucional previo. Antes de la vigencia de la Constitución de 1979, tenía vigencia un ordenamiento de control de la constitucionalidad de las leyes y de la legalidad de los actos de gobierno y administración diferentes al actualmente vigente, teniendo las siguientes características. El ejercicio de la función de control constitucional era consuetudinario, en la manera en que no existía norma constitucional relativa a la facultad de control constitucional. Ella se realizaba en base a un conjunto de usos y costumbres institucionales, no jurisdiccional, porque tal función no se expresaba mediante resolución jurisdiccional emitida en procesos fijados al efecto, sino mediante dictámenes, opiniones, informes, pronunciamientos previos
previo, puesto que los mecanismos establecidos procuraban la intervención ocurrente o concurrente de los diversos órganos de la Administración de Justicia antes de la relación del acto legislativo, reglamentario o administrativo. Concertado, en cuanto se encontraba sustentado en un sistema de conciliación o concertación interinstitucional. Control constitucional posterior. Las normas contenidas tanto en la Constitución de 1979 como en la de 1993 en su aplicación práctica han llevado al establecimiento de un modelo de control judicial de la constitucionalidad de las leyes, de la legalidad de los actos y la administración que tiene las siguientes características. Esto es así decimos que el control es jurisdiccional, en tanto la función de control está a cargo del órgano jurisdiccional en todos los casos. Corre a cargo del Tribunal Constitucional cuando se trata de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y concurre el órgano jurisdiccional ordinario haciendo un control difuso. Su intervención es posterior al acto o hecho que se vulnera la Constitución o la ley o los derechos reconocidos por ella. Es litigioso también en todos los casos porque la intervención del órgano jurisdiccional exige del ejercicio de una acción legal que concluye con una sentencia o resolución jurisdiccional. Es restituitorio porque la intervención del órgano jurisdiccional tiene por objeto reponer el derecho objetivo o subjetivo vulnerados. Es anulatorio porque él deja sin efecto las leyes inconstitucionales, los reglamentos ilegales o los actos que vulneran derechos. Y finalmente es impositivo en tanto los mandatos del órgano jurisdiccional son de irrecusable cumplimiento. Los modelos de control constitucional descritos no son en sustancia contradictorios, sino complementarios. Gracias por su atención. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy me toca hablar sobre el control legal. Por esta primera parte hablaré sobre la constitucionalidad. Usando el principio de supremacía constitucional, la constitución de un país es la norma de mayor jerarquía a la cual deben sujetarse las normas de rango inferior, entendiéndose por tales a las leyes dictadas por el Parlamento, los decretos y demás resoluciones dadas por el Poder Legislativo o por entidades autárquicas, y las normas que presuntamente no se ajusten al texto o normas constitucionales que serán sometidas a este procedimiento. Para esta segunda parte hablaré sobre el Tribunal Constitucional. Para que el poder político estuviese sometido a un sistema de control establecido constitucionalmente, se elaboró una instancia de control. De esta manera, el Tribunal Constitucional fue creado para este objetivo: ser un vigía ante las creaciones de las nuevas normas constitucionales frente a los actos de un legislador. Un ejemplo es como las leyes inconstitucionales que pueden promulgar el Congreso de este año. Otro punto es también que se encuadra dentro de una organización jurídico-constitucional que asume la supremacía de los derechos fundamentales y que reconoce la separación de funciones entre los órganos que configuran el Estado. Por segundo, hablaré del Tribunal de Garantías Constitucionales. Desde una perspectiva del profesionalismo del sistema de control constitucional, la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales, en siglas es el TGC, en 1979, fue un avance importante. Sin embargo, una vez en funcionamiento, fue objeto de severas críticas, ya que se criticó la ineficacia del Tribunal de Garantías y su falta de independencia política. Pero probablemente lo que más afectó al tribunal fue la falta de experiencia en el manejo de un órgano de este tipo. La propia conformación del TGC daba sombras de duda. Se componía de 9 miembros, 3 designados por el Congreso, 3 por el Poder Ejecutivo y 3 por la Corte Suprema de Justicia.
La Constitución de 1979 no estableció que el tribunal tendría independencia en el ejercicio de sus funciones. La politización del TSG llegó a extremos indispensados. Eh, Ello se hizo evidente, por ejemplo, con la falta de quórum para sesionar, cuando la materia a tratar resultaba demasiado incómoda para poder hacer política y tener un balance del poder político, o con la lentitud para emitir fallos, muchos de los cuales resultaron contradictorios. En suma, la jurisdicción constitucional no garantizaba la efectiva vigencia de la Carta de 1979. Bueno, para hablar por último de las ventajas de tener un tribunal constitucional. El control concentrado, originado en las propuestas de Kelsen, ofrecen ciertas ventajas para su incorporación en las constituciones latinoamericanas. En primer lugar, permite que un órgano especializado tenga potestad revisora y expida sentencias del alcance general y que tienen además efectos confirmatorios y derogatorios. A través de esta dinámica del ejercicio de control se impide la vigencia de una norma legal abiertamente inconstitucional. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Elizabeth Sillo y voy a hablar sobre el control administrativo. ¿Qué es el control administrativo? Es la función administrativa que evalúa el rendimiento administrativo de una empresa. Es necesario para asegurar que los procesos se realicen de una manera correcta y que las decisiones tomadas concuerden con la planificación y los objetivos de la empresa en cuestión. Hay tres tipos de controles: el control preventivo, el control concurrente y el control de retroalimentación. El control preventivo. Este se realiza antes de hacer alguna acción. Su función es garantizar que el proyecto se lleve a cabo sin correr ningún tipo de riesgo. En este control se debe verificar la disponibilidad de todos los recursos necesarios, teniendo en consideración los costos que deberán asumirse. El control concurrente. Este control se lleva a cabo durante los procesos. Su función es garantizar que todo se realice de manera óptima, supervisando las distintas etapas y asegurándose de que no se comprometa la calidad o la seguridad. Control de retroalimentación. Este control se lleva a cabo una vez finalizado el proceso o actividad. Su objetivo consiste en obtener información acerca del desempeño del proceso y las posibles mejoras a implementar. Las etapas del control: determinar estándares y objetivos, hacer la evaluación, comparar los valores. Determinar estándares y objetivos. En este primer paso se debe establecer el objetivo de la medición, determinando cuáles son los valores que se esperan obtener al realizar la evaluación del proceso. A partir de ellos se sabrá si el proceso ha resultado o no. Hacer la evaluación. Tomando en cuenta los valores que se esperan según lo establecido en los estándares, se realiza la evaluación del proceso o actividad. Comparar los valores. Una vez que se tiene la medición, es posible comparar los valores con los estándares o mediciones anteriores para determinar si se están haciendo bien o no. Retroalimentación y toma de decisiones. Según el resultado, al comparar los valores, se podrán hacer ajustes en los procesos. El objetivo es corregir las debilidades y asegurarse de mantener las fortalezas
las fortalezas del control administrativo. Gracias. Hola, soy Ginger Yadira Oriondo Vilca y voy a hablar sobre la dinámica del control de constitucionalidad. A lo largo de estos 200 años nos hemos regido por 12 constituciones. El motivo de nuestra constitución actual es controlar la legalidad de las normas que son presentadas por Congreso o el Parlamento. El mecanismo que se utiliza es el control de constitucionalidad, que ha tenido un desarrollo muy dinámico y a través de todo este tiempo ha contado con 4 etapas principales. En esta primera etapa tenemos al juez como un inaplicador de la ley en control difuso. El conocido caso Marbury vs. Marshall enmarcó el control difuso tras la sentencia del año 1803 de la Suprema Corte norteamericana que llevó a John Marshall, presidente de la Corte, a establecer esto como una suerte de judicial review, como es conocido hasta nuestros días. En esta segunda etapa encontramos al juez como un legislador negativo en un control concentrado. Hans Kelsen ya no quiso ver al juez solo como un inaplicador de la ley, sino como un legislador negativo en la Constitución austriaca de 1920, donde crea ya no un control difuso, sino un control más concentrado con efectos erga omnes. En esta tercera etapa encontramos al juez como un legislador positivo. Se buscó establecer al juez como un legislador positivo y ya no negativo, mediante precedentes que sean vinculantes para todos los ciudadanos. Aquí tenemos que mencionar el caso de 1958, Cooper vs. Arum, también conocido como el segundo Marbury vs. Madison, también en Estados Unidos. También surgió el Stare Decisis. En esta última etapa tenemos al juez con una iniciativa legislativa, que viene a partir de las llamadas sentencias manipulativas exhortativas, que son aquellas sentencias donde los jueces plantean a través de su resolución una suerte de proyecto de ley, dando los parámetros para que el legislador no se salga de esa constitucionalidad. Esto es todo, gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Gonzalo Chipana Gallardo y a continuación les voy a explicar acerca de los estados de excepción. Para empezar, el estado de excepción en derecho constitucional es un régimen de excepción que puede declarar un gobierno de un país en situaciones especiales. Este concepto de teoría política fue acuñada por el jurista alemán Carl Schmitt, constituido como una situación extrema del Estado en el cual el soberano ejerce su facultad de determinar al enemigo público, trascendiendo si es necesario al estado de sitio, como con el fin de proteger al bien público. Para presentar el estado de excepción está compuesto por 7 características. En primer lugar, se debe realizar en una situación de anormalidad como la guerra, extravíos sociales o peligros inminentes. Y en segundo lugar sería la concentración de poder en el Ejecutivo, que es donde todos los poderes deben ser uno solo. Y en tercer lugar se debe realizar en la situación de imposibilidad de solución de circunstancia anormal, con los medios legales ordinarios. En cuarto lugar sería la transitoriedad, donde se aplican los plazos con el objetivo de que la excepción sea la menor posible. Y en quinto lugar es la determinación espacial, en donde se decide el nivel de zona a requerirse para el estado de excepción. Este caso puede ser de zona local o zona nacional incluso. En sexto lugar, con más notoriedad, es la restricción o suspensión de los derechos fundamentales. Y en séptimo lugar es el control constitucional jurisdiccional con verificación del cumplimiento interprocesal, con un buen control político que habilite la rendición de cuentas y la responsabilidad política. En la Constitución Política del Perú de 1993, en el título cuarto, que tiene como título La estructura del Estado, en el capítulo 7, nos puede plantear en el artículo 137, donde el presidente de la República, con acuerdo al Consejo de Ministros, puede decretar por un plazo determinado en todo territorio nacional o en parte de él
dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente los estados de excepción, que son constituidos por dos, y se pueden contemplar como el estado de emergencia y que se realiza por la perturbación al orden interno, donde se restringen los derechos a la libertad o seguridad ciudadana, inviolabilidad al domicilio o libertad de tránsito o libertad a la reunión, además de que no se puede desterrar a nadie y que el plazo no debe exceder de los 60 días. Y cualquier caso de requerir una prórroga requiere de un nuevo decreto de igual importancia. El control interno, además, también lo asumen las Fuerzas Armadas. Y en el segundo lugar sería el estado de sitio, que se realiza en situaciones de peligro inminente, como la invasión o guerra civil o exterior. Y también se realiza la mención en los derechos fundamentales, que no se restringen o suspenden, además de no poder exceder los 45 días. Y el derecho de la República se reúne a pleno derecho, y en caso de la necesidad de que requiera una prórroga, se requiere la aprobación del Congreso. Y esto es todo con mi exposición. Muchas gracias.